La filosofía antigua, por Emanuele Severino, 1986. Página 12. Capítulo 1. La filosofía ya nace grande. 1. La filosofía griega y la civilización occidental. El nacimiento de la filosofía en Grecia, en el siglo VI a.C., es uno de los acontecimientos más decisivos en la historia del hombre. Puede decirse, incluso, que es el más decisivo, si nos damos cuenta de que la manera en que se presenta la filosofía desde sus comienzos es la base de todo el desarrollo de la civilización occidental, y que las formas de esta civilización dominan en adelante en la Tierra y determinan hasta los aspectos más íntimos de nuestra existencia individual. La filosofía griega abre el espacio en el que se moverán y articularán no solo las formas de la cultura occidental, sino las instituciones sociales en las que se encaman esas formas, y finalmente el comportamiento mismo de las masas. Arte, religión, matemática e investigaciones naturales, moral, educación, acción política y económica, ordenamientos jurídicos son envueltos por este espacio originario, y el cristianismo y el lenguaje con el que la civilización occidental expresa el mundo, y los mismos grandes conflictos de la historia de Occidente, entre Estado e Iglesia, burguesía y proletariado, capitalismo y comunismo. En general, se piensa que lo que determina una gran época histórica no es la filosofía, que es el trabajo de una élite restringida, que siempre ha vivido fuera de los lugares donde se decide la suerte del mundo, sino movimientos que tengan una influencia inmediata sobre las masas, como la religión, y en lo que concierne a nuestra civilización, el cristianismo. Al decir que la filosofía griega abre el espacio donde actúan las fuerzas dominantes de nuestra civilización, no pensamos confundir el espacio con el juego que en él se desarrolla, sino señalar que todo juego de nuestra civilización y ahora todo juego de la Tierra, se realiza dentro de tal espacio, y de esta manera queda por determinar cómo nuestros movimientos están condicionados por el espacio físico en el que nos encontramos. Por cierto, el cristianismo tiene una relación directa con las masas occidentales, lo mismo puede decirse respecto del lenguaje que éstas hablan, que la filosofía no posee, pero el cristianismo se ha convertido en lo que es solo en cuanto su estructura conceptual estructurante está constituida por el espacio originariamente abierto por el pensamiento griego. También el modo en que hoy hablamos está determinado por las reflexiones sintáctico-gramaticales que en los albores de la Edad Moderna presiden la formación de las lenguas nacionales europeas, pero, una vez más, esas reflexiones se originan, a través de la gran mediación de la cultura latina, en los gramáticos griegos que analizan el fenómeno del lenguaje a la luz de las categorías de la filosofía griega. Análoga explicación vale para la ciencia, cuyo aparato conceptual no es familiar a las masas, pero cuyos efectos resultan ahora perceptibles a todos. La civilización occidental se presenta hoy como una civilización de la técnica, o sea como organización de la aplicación de la ciencia moderna a la industria. A partir de esta organización, los pueblos privilegiados, o sea aquellos que la han construido, reciben todo lo que necesitan para vivir, y tal vez en el futuro esto pueda suceder para todos los pueblos del planeta, pero también es esta organización la que ha preparado las condiciones del aniquilamiento de la raza humana como consecuencia de una catástrofe nuclear. La situación mundial contemporánea es, pues, incomprensible sin hacer referencia a la incidencia y al peso en ella de la técnica, y la técnica es a su vez incomprensible si no se relaciona con la ciencia moderna. Pero es la filosofía, y precisamente la filosofía en su forma clásica, es decir griega, la que ha abierto el espacio dentro del cual fue posible construir lo que llamamos ciencia moderna. Todos los partos son dolorosos. A veces la parturienta muere al dar a luz a su propia criatura. El nacimiento de la ciencia moderna se interpreta comúnmente como una separación traumática, una separación violenta de la ciencia y la filosofía. Y esto es difícil cuestionarlo. Pero el defecto de esta interpretación es tener ojos solo para los dolores del parto y para la muerte de la parturienta, perdiendo de vista de esta manera que, antes que nada, con lo que nos enfrentamos es con un parto donde la parturienta, aun si sufre y muere, entrega su propia esencia al nuevo ser por el cual muere, pero en el que sobrevive.
2. El sentido de la verdad. La filosofía nace ya grande. O sea que los primeros pasos de su historia no son el incierto preámbulo para un más maduro desarrollo del pensamiento, sino que establecen los rasgos fundamentales de todo su discurrir histórico. Durante decenas y decenas de milenios, la existencia del hombre globalmente y en cada uno de sus aspectos, ha sido guiada por el mito. El mito no quiere ser una invención fantástica, sino la revelación del sentido esencial y total del mundo. También en lengua griega el significado más antiguo de la palabra mitos es palabra, sentencia, anuncio, a veces mitos significa hasta la cosa misma, la realidad. Solo de manera derivada y más tardía, en lengua griega mitos indica la leyenda, la fábula, la historieta, el mito. Pero el mito arcaico está siempre unido al sacrificio, o sea al acto con el cual el hombre conquista el favor de los dioses y de las fuerzas supremas que, según la revelación del mito, reinan en el universo. El sacrificio puede ser cruento, o bien del todo incruento, como en las prácticas del yoga, pero en todo caso su intención es identificarse y dominar lo que en el mito aparece como la potencia suprema. Por primera vez en la historia del hombre, los pensadores griegos más antiguos salen de la existencia guiada por el mito y la miran a la cara. En su mirada hay algo absolutamente nuevo. Cero sea que aparece la idea de un saber que sea innegable, y que sea innegable no porque la sociedad y los individuos tengan fe en él, o vivan sin dudar de él, sino porque él mismo es capaz de rechazar a cada uno de sus adversarios. La idea de un saber que no puede ser negado ni por los hombres ni por los dioses, ni por mutaciones de épocas y costumbres. Un saber absoluto, definitivo, incontrovertible, necesario, indudable. Los primeros pensadores llamaron a este saber con antiguas palabras de la lengua griega, que desde ese momento asumieron un significado inaudito. Estas palabras son, softa, logos, aletheia, episteme. Si se desea traducirlas corresponden respectivamente a saber, razón, verdad, ciencia. Pero estas palabras nos dicen poco, o demasiado, si no se las relaciona con ese significado inaudito. En cuanto a la palabra filosofía, que aparece en la lengua griega junto con aquello a lo que designa, significa, literalmente, filosofía, preocuparse por el saber. Si se acepta la hipótesis de que en sofos, el que sabe, sobre el cual se construye el término abstracto sofía, suena, como en el adjetivo safes, claro, manifiesto, evidente, verdadero, el sentido de faos, la luz, entonces filosofía significa preocuparse por lo que, estando expuesto a la luz, o sea fuera de la oscuridad en la que, en cambio, están las cosas ocultas, y aletheia, verdad, significa justamente de manera literal el no estar oculto, de ninguna manera puede ser negado. Filosofía significa preocuparse por la verdad, dando también a este último término el significado inaudito de lo absolutamente innegable. Los griegos son los primeros en evocar el significado inaudito, la idea se ha dicho antes, de la verdad. Esto no quiere decir que se contenten con contemplar esta idea sin preocuparse por establecer cuál es la verdad, qué rasgos tiene su rostro. Quiere decirse que para poder afirmar cuáles son los rasgos de la verdad es necesario, antes, que tengamos a la vista el sentido indicado por la palabra verdad, y los griegos son los primeros que consideraron este sentido y se pusieron en camino para establecer qué cosa puede ser llamada verdad. Pero ya desde el comienzo de este camino la filosofía ve que el mito no es una verdad innegable, no es algo safes, como dice Jenofonte, uno de los primeros pensadores griegos, sino que se trata solo de una leyenda en la que se cree. Ya que, por otra parte, la fe en el mito es la regla según la cual vivieron todas las civilizaciones precedentes, y la misma sociedad en la que nace la filosofía. La crítica filosófica del mito se convierte inevitablemente en una crítica de la sociedad. 3. La verdad y el todo. En los primeros pensadores griegos la evocación del sentido inaudito de la verdad es a la vez, y no puede dejar de serlo, un dirigirse a la totalidad de las cosas. Sin embargo, aún desde el punto de vista histórico, a esta afirmación se le puede dar la vuelta y puede afirmarse que la filosofía nace cuando, en el siglo VI a.C.,
Los pensadores griegos se remiten por primera vez a la totalidad de las cosas, y esta remisión al todo es a la vez la evocación del sentido inaudito de la verdad. Intentemos ver más de cerca esta implicación recíproca entre verdad y todo. También el remitirse al todo presenta, al comienzo del pensamiento filosófico, un sentido inaudito. En el mito griego, la teogonía de Hesíodo cuenta cómo todos los dioses fueron generados por el caos originario. En la lengua griega madura, por ejemplo la de Platón, la palabra chaos, pronúnciese chaos, significa mezcla, magma, desorden. Lo contrapuesto de lo que indica la palabra chaos, así entendida, es el cosmos, mundo. Cosmos es el conjunto de las cosas que han salido del desorden del chaos. Y sin embargo, estas dos palabras tienen un significado más originario. Chaos, limitándonos por ahora a esta palabra, significa antes que nada la inmensidad del espacio originario, la apertura inmensa, o sea no mensurable, ilimitada. Todos los dioses y todos los mundos se generan en su interior. El chaos es la dimensión más amplia que haya logrado imaginar el mito griego. Lo que le falta, para poseer el significado filosófico del todo, es el motivo sobre la base del cual poder excluir algo que se encuentre fuera de él, comparece Capitán Ib. 1a. Este criterio también le falta a toda la sabiduría oriental, incluidas las partes más antiguas del Antiguo Testamento, que, antes de la filosofía, habla del todo. Si en las civilizaciones más antiguas la relación del hombre con lo inmenso es más familiar y tal vez hasta puede sostenerse que es el trasfondo constante de toda práctica cotidiana, en cambio nosotros en la actualidad, en nuestra existencia cotidiana, nunca reflexionamos sobre el todo como tal, nos ocupamos de cosas y ámbitos concretos, y nuestra reflexión se dirige a esas cosas y a esos ámbitos concretos, el ambiente físico y social en el que vivimos, el trabajo, las distracciones, los afectos, el mundo que se nos manifiesta en el sentimiento religioso, nuestro cuerpo y la sucesión de placer y dolor que en él advertimos. Pero estas cosas y todas las demás otros mundos y otros dioses, se encuentran juntos en una única región, constituida por la totalidad de las cosas, contiene el presente, el pasado, el futuro, las cosas visibles y las invisibles, corpóreas e incorpóreas, el mundo humano y el divino, las cosas reales y las posibles, los sueños, las fantasías, las ilusiones y la vigilia, el contacto con la realidad, las desilusiones, todas las vivencias de mundos y universos, toda nuestra esperanza. Con el nacimiento de la filosofía, el pensamiento atraviesa, por primera vez, sin dejarse distraer la infinita riqueza de las cosas, dirigirse al todo quiere decir recorrer el límite extremo, más allá del cual nada existe, y lograr captar la reunión de las cosas más diferentes y más antitéticas, ese reunirse en una suprema unidad. Sobre el sentido de la nada y de la unidad deberemos volver para captar el criterio, del que antes hablamos, que permite al sentido filosófico del todo excluir un residuo que permanece fuera de él. Mientras tanto, es posible sacar a la luz las implicaciones recíprocas entre verdad y todo, con lo cual comenzó este parágrafo. La evocación del sentido inaudito de la verdad implica que se dirija no a esta o aquella dimensión particular de la realidad, sino al todo, para preguntarse cuál es la verdad innegable. Solo si llegamos a los extremos límites del todo es posible chocar con ella. Si, en cambio, nos remitimos a una parte del todo, privilegiada con respecto a las otras, y ésta presume de contener la verdad innegable, siempre es posible que la irrupción de otras partes desmienta el saber que se había formado teniendo exclusivamente en cuenta esa primera parte privilegiada. Y viceversa. Cuando los primeros pensadores griegos se remiten al todo, es porque la verdad innegable no es tal con relación a esta o aquella dimensión particular de la realidad, sino en relación con el extremo límite del todo. Esto significa que el todo es el contenido de la verdad innegable. No en el sentido en que los griegos se proponen llegar al fondo de la inmensa riqueza del universo, sino en el sentido de que descubren el confín insuperable, dentro del cual se superan todos los límites a los que la indagación del hombre logra llegar. En otras palabras, si el núcleo de la filosofía es la idea de la verdad innegable,
o sea de un saber incontrovertible, necesario, que ni los dioses ni los hombres logran desmentir. La presencia de esta idea permite tomar las distancias y finalmente negar toda forma de saber o de conocimiento, y, por lo tanto, toda forma de vida, que pueda ser desmentida, negada, superada, corregida. Con su nacimiento, la filosofía saca a la luz la falta de fundamentación, o sea la negabilidad de todo el saber que hasta ese momento ha guiado la vida del hombre. Al descubrir la idea de la verdad, la filosofía, por lo tanto, conduce por primera vez todas las cosas ante la verdad. Hasta el momento en que la filosofía aparece sobre la tierra, la totalidad de las cosas se encuentra recogida y guardada y a la vez dejada en el trasfondo, por el mito, que aún no ha logrado captar la pura esencia de la verdad y que por lo tanto no puede excluir que más allá de la inmensidad del caos se extiendan otros universos imprevistos e imprevisibles. Al dirigirse por primera vez a la verdad innegable y captando de esta manera la no verdad del mito, la filosofía niega que el mito sea verdad, no solo en relación con esta o aquella cosa, sino con todas las cosas, de manera que por primera vez en la historia del hombre, a la totalidad de las cosas se le permite aparecer en la verdad. Desde el comienzo la filosofía es el interés sobre el todo que aparece en la verdad. El núcleo constantemente presente en la historia de la filosofía no lo constituye entonces solo la idea de la verdad, o sea de la aparición de la pura esencia de la verdad, sino la relación entre la aparición de la pura esencia de la verdad y la aparición de la totalidad de las cosas. El núcleo es, justamente, la aparición del todo en la verdad. Lo que hemos llamado la idea de la verdad es la verdad misma, en cuanto se muestra en sus rasgos más amplios y decisivos, o sea en su pura esencia, la incontrovertibilidad, necesidad y carácter absoluto e inmodificable del saber. 4. Fisis. Aristóteles llama físicos y fisiólogos a los primeros pensadores griegos. En su lenguaje, la física, o sea la ciencia estudiada por los físicos, tiene como objeto aquella parte del todo que es la realidad que deviene, ya sea esta realidad corpórea, biológica o psíquica, más allá de la cual existe la realidad inmutable de Dios. La física aristotélica, y, con mayor razón, la física moderna, no es una ciencia del todo. Aunque esta interpretación de Aristóteles sobre el nacimiento de la filosofía puede explicarse en relación con el modo en el que se configura la filosofía aristotélica, el darse cuenta de que en los primeros pensadores griegos el cuidado de la verdad es a la vez un remitirse al todo, requiere que no pueda aceptarse la tesis aristotélica según la cual la filosofía en su comienzo es simplemente una física. Ya que la palabra metafísica se usará, en el lenguaje filosófico posterior, para indicar la remisión de la filosofía al todo, superando el saber limitado al mundo físico, se relaciona más con la situación real decir que los primeros pensadores griegos son metafísicos y hasta los primeros metafísicos. Esto, siempre que la palabra metafísica, usada inicialmente por Andrónico, editor de las obras de Aristóteles, en el siglo I a.C., para indicar los escritos que, en la edición, venían después de los destinados a la física, se entienda como la remisión al todo que llega más allá de la dimensión particular del todo constituida por la realidad que deviene. Si para Aristóteles la filosofía comienza como física, el carácter metafísico de este comienzo es reconocido, en cambio, por Hegel. El término física está formado por la palabra physis, que los latinistas, y luego las lenguas nacionales europeas, han traducido como naturaleza. Si nos ceñimos a la definición aristotélica de física donde physis es justamente la realidad que deviene, entonces traducir physis como naturaleza es del todo legítimo, porque en el término latino naturaleza suena antes que nada el verbo nascor, nazco, soy generado, ya que la naturaleza es el reino de los seres que nacen, y por lo tanto mueren, o sea de lo que deviene. Pero cuando los primeros filósofos pronuncian la palabra physis, no la sienten como indicadora simplemente de esa parte del todo que es el mundo que deviene. También porque la misma palabra tiene un sentido más originario, que es el fundamento presente en Aristóteles. Physis está construida sobre la raíz indoeuropea bu, que significa ser, y la raíz bu está estrechamente ligada, no de forma exclusiva pero sí antes que nada,
con la raíz ba, luz, y sobre la que se construye la palabra safes. El nacimiento de la filosofía es, a la vez, la aparición de un nuevo lenguaje, pero este lenguaje nuevo habla con las palabras viejas de la lengua griega y, sobre todo, con las que parecen más disponibles para ser dichas de manera nueva. Ya por sí sola la vieja palabra physis, significa ser y luz, o sea el ser en su iluminarse. Cuando los primeros filósofos llaman physis a lo que piensan, no se remiten a una parte o a un aspecto del ser, sino al ser mismo, en cuanto es el todo el que desarrolla cada parte y cada aspecto, y no se remiten al ser en cuanto éste se esconde o se sustrae al conocimiento, sino al ser que ilumina, que aparece, que se muestra y que en esta su luminosidad es absolutamente innegable. En este remitirse a la physis, o sea al todo que se muestra, la filosofía logra ver el todo en su ser libre de los velos del mito, o sea de los rasgos deformantes que esta veladura confiere al rostro del todo. Para la filosofía, liberar el todo del mito significa que el todo no es lo suscitado por la fuerza inventiva del mito, sino aquello que de por sí es capaz de mostrarse y de imponerse, justamente porque logra mantenerse manifiesto y presente. Y el todo no muestra contener lo que el mito relata, las teogonias y las vicisitudes de los dioses y su relación con los hombres, sino que muestran el cielo estrellado, el sol, la tierra, el aire, el agua de los mares y de los ríos, las acciones y tráficos de los pueblos y tantas otras cosas, que el filósofo encuentra delante de él y se propone penetrar y comprender. La filosofía, la preocupación por lo luminoso, se presenta desde el comienzo como el dejar aparecer todo lo que es capaz de hacerse manifiesto y que, por lo tanto, se impone, y no es impuesto por la fantasía mítica, o sea es verdad incontrovertible, physis. 5. Cosmos y episteme. La afirmación de Aristóteles de que la ciencia de los primeros pensadores es una física también puede expresarse diciendo que tal ciencia es una cosmología o sea una ciencia del cosmos. Ya hemos explicado antes, parágrafo 3, que, como la palabra chaos, también el término cosmos tiene un significado originario que ilumina el sentido de la presencia de esa palabra en el más antiguo lenguaje filosófico. Cuando se entiende cosmos como orden y cosmos, o sea mundo ordenado, en contraposición con el desorden del chaos, ya nos encontramos más allá de ese significado originario. También en este caso la raíz indoeuropea de cosmos es la que da la indicación más importante. Esa raíz también se encuentra en el latín censeo, que en su significado más denso significa anuncio con autoridad, anunciar algo que no puede ser desmentido, decir algo que se impone. Aquí se acerca al significado originario de cosmos, si se traduce esta palabra como lo que anunciándose se impone con autoridad. También el anunciarse es una manera de hacerse luminoso. En su lenguaje más antiguo, la filosofía indica con la palabra cosmos lo mismo que ella indica con physis, el todo, que en su aparición es la verdad innegable e indudable. De esta manera puede comprenderse por qué la filosofía no tardó en llamarse a ella misma episteme. Si traducimos esta palabra como ciencia dejamos de lado que significa literalmente, estar, esteme, que se impone sobre, epi, todo lo que pretende negar lo que está, el estar que es propio del saber innegable e indudable y que por su innegabilidad e indubitabilidad se impone sobre cualquier adversario que pretenda negarlo o ponerlo en duda. El contenido de lo que la filosofía no tarda en llamar episteme es justamente lo que los primeros pensadores, por ejemplo, Pitágoras y Heráclito, llaman cosmos y physis. Sí, la física moderna, pero también la física aristotélica, no tiene nada que ver con el sentido de la physis en la que piensan los primeros filósofos justamente porque la ciencia moderna procede por la asunción metódica de aislar de su contexto esa parte de la realidad que desea estudiar y controlar. De la misma manera la episteme a la que se refiere la moderna epistemología ya nada tiene que ver con el sentido filosófico de la episteme. La epistemología es la reflexión crítica sobre la ciencia moderna, o sea sobre ese tipo de conocimiento que progresivamente ha renunciado a plantearse como verdad incontrovertible y se propone como conocimiento hipotético provisionalmente confirmado por la experiencia y en condiciones de operar la transformación del mundo más radical que el hombre haya logrado realzar. Y estos, indudablemente,
son elementos del aspecto por el cual, en la derivación de la ciencia a partir de la filosofía, el parto es una separación traumática y dolorosa. Esta separación entre la ciencia y la filosofía de alguna manera ya está preanunciada por el significado complejo de Physis, que en sus capas más profundas significa la iluminación, la aparición del ser, pero que también incluye el sentido del nacimiento y del crecimiento. Puede suponerse que al significado originario de Physis siga el derivado, porque hay modos específicos según los cuales las cosas llegan a manifestarse, el nacer recurrente del sol y de la luna, el nacer de los hombres y de los animales, el despuntar, crecer, eclosionar y florecer de las plantas. Cuando ya no se presta atención al hecho de que a través de estos modos las cosas llegan a manifestarse e imponerse, y en cambio se presta atención a los modos específicos que preparan su ingreso en la aparición, entonces la palabra physis se usa como sucede justamente en Aristóteles, para indicar solo el conjunto de los entes constituidos por estos modos, o sea el conjunto de los diferentes tipos de desarrollo, es decir, esa región particular del ser que es la realidad que deviene. 6. La identidad de lo diferente. No es fácil darse cuenta de lo que hay de extraordinariamente grandioso e inaudito en ese remitirse de la filosofía a la luminosidad de la verdad innegable, que es a la vez un percibir el extremo confín del todo y la nada que hay más allá de él, o sea que no hay ninguna otra cosa más allá de eso. Pero hay un tercer rasgo fundamental y esencialmente unido a los otros dos, del rostro que la filosofía muestra desde el comienzo. En la existencia guiada por el mito, se coloca en primer plano la diferencia, la oposición, la antítesis, la incompatibilidad y la irreductibilidad, el carácter hostil y ajeno de unas cosas respecto a otras. También en el relato de Hesíodo la inmensidad del caos, de que se generan todos los dioses y todas las fases del mundo, queda muy pronto en el fondo, y la atención es atraída por la manera en que las vivencias y las luchas entre los divinos haya llevado a la configuración actual del mundo. En el disenso entre los dioses se refleja el disenso entre los hombres. La existencia mítica, indudablemente, no interpreta el universo como polvo de las partes que chocan y se enfrentan entre sí, sino que ven las unidades que recogen en ellas muchas cosas diferentes y también contrastantes. La tribu o el clan familiar constituyen ejemplos de esa unidad. Una tribu es un conjunto de individuos diferentes, de diferentes viviendas, de equipos, animales, depósitos de alimentos, lugares habitados y frecuentados, comportamientos y acontecimientos muy diferentes entre ellos. La tribu es la unidad de este conjunto muy diversificado de cosas. Pero esta unidad siempre es vivida por sus miembros humanos como contrapuesta a otras unidades, las otras tribus más o menos enemigas, y sus dioses, que se viven sobre todo como elementos extraños e inasimilables. La tribu, y cualquier otra forma de unidad presente en la existencia mítica, es por lo tanto una unificación parcial de las cosas, y el sentido mismo de tal unificación es ambiguo y diferenciado. Pero la filosofía puede mirar hasta los extremos confines del todo, porque si al atravesar la variedad desmesurada de las cosas no se deja distraer y capturar por ninguna de ellas, ve que cada cosa por diferente que sea con relación a las demás, tiene en común con cualquier otra su ser habitante del todo. Las cosas no solo son diferentes entre ellas, sino también idénticas, cada una es habitante del todo, o sea algo que se mantiene, aunque de maneras diferentes, dentro del todo. Esto quiere decir que la totalidad de las cosas puede mostrarse a la filosofía solo en cuanto, en conjunto, muestra el rasgo idéntico que cada cosa, como habitante del todo, tiene en común con otra cosa, aunque sea diferente. Si esta identidad de las cosas diferentes no se mostrase, las cosas diferentes no podrían mostrarse como totalidad de las cosas, se iría mostrando esta o aquella parte del todo, pero no el todo que en él las tiene reunidas. Heráclito dice justamente, todas las cosas son una. Cero sea son la identidad en la que quedan unificadas todas sus diferencias, la identidad de lo diferente. Tal vez el lector pueda pensar que estamos deteniéndonos demasiado sobre el comienzo del pensamiento filosófico cuando aún nos queda mucho camino por recorrer. Sin embargo,
Este inicio contiene en germen todo cuanto en la historia del pensamiento filosófico se irá explicitando. En lo que concierne a la identidad de lo diferente, es la sustancia de la dialéctica hegeliana, o sea la sustancia del núcleo del pensamiento que se halla en el término del desarrollo histórico de la filosofía. 7. La arche. Pero las cosas, al menos las del mundo, son habitantes del todo y no permanecen firmes e invariables, sino que se mueven, varían, nacen y mueren, se generan y se corrompen, vienen y van. Y este es un cuarto rasgo fundamental del núcleo originario del pensamiento filosófico. Las cosas que nacen no provienen de una dimensión que se encuentre más allá del todo, y al morir no terminan más allá de los confines extremos del todo, y el nacer y el morir se entienden en su significado más amplio, aquel por el cual, por ejemplo, se habla también del nacer y del morir de las estrellas. Las cosas son habitantes del todo, no solo en el sentido de que se encuentran en él, sino en el sentido, más fuerte, de que el origen del que vienen y el término último al que, al irse, llegan, también están en el todo. Las plantas que despuntan y se extienden en el aire provienen de la tierra. De alguna manera, ya existen en la tierra antes de despuntar y, de alguna manera, siguen existiendo en la tierra aún después de marchitarse. La tierra ya tiene recogida y sigue teniendo recogida en ella todas las plantas que son visibles en el aire, las tiene recogidas en una unidad que, al estar en la superficie del terreno no se deja ver. Esta metáfora puede aclarar en qué sentido las cosas que habitan el todo vienen de una unidad, y vuelven a una unidad, que no solo se encuentra ella misma en el todo, sino que es más bien el centro del todo. Así como la Tierra es el centro desde el cual irradian en el aire las infinitas ramificaciones arbóreas. Centro de irradiación, punto dominante, principio, origen, términos todos con los cuales puede expresarse el sentido de la palabra arche, pronúnciese arge, usualmente traducida como principio, que desde el comienzo fue pronunciada por los más antiguos pensadores griegos, parece que el primero fue Anaximandro, para designar la unidad de la que provienen todas las cosas y a la cual vuelven. Heráclito, en efecto, no solo afirma que todas las cosas son una sino también que de todas las cosas el uno, y del uno todas las cosas. El todo incluye tanto el uno como todas las cosas, pero en el uno ya están y vuelven a encontrarse recogidas todas las cosas que provienen de él y a él regresan. Al igual que ese todo, que es el conjunto de la tierra y de las plantas que se expanden en el aire, la tierra ya contiene en ella, originariamente unificada, todas las plantas que se expanden en el aire y las vuelve a recoger cuando mueren y se agostan. 8. La identidad de lo diferente la arche. Del uno provienen las diferencias, o sea las muchas cosas diferentes entre ellas. Para los primeros pensadores griegos, el uno, del que provienen las diferencias, es la misma identidad de lo diferente de la que hemos hablado en el parágrafo anterior. Una libra proceso de diferenciación del uno coincide con la unidad, igual identidad, de las diferencias. El devenir, la generación, de las cosas es el mismo constituirse de la diferencia de las cosas a partir de uno. La diferencia, entre las cosas, existe solo en la diferenciación, de las cosas, a partir del uno. Una vez más, justamente, este será el concepto de la diferencia que al término del desarrollo histórico de la filosofía se representará de manera del todo explícita en el pensamiento hegeliano. Por otra parte, de esta manera se identifican los conceptos que no son inmediatamente idénticos, el concepto de lo que es idéntico en cada una de las cosas diferentes, o sea la identidad o unidad de lo diferente, y el concepto de la unidad de la que todo viene y a la que todo vuelve. Sin embargo, esta identificación resulta plenamente comprensible si se presta atención a la circunstancia de que los primeros filósofos tienden a identificar lo que hay de idéntico en las cosas diferentes y aquello de lo que las cosas están constituidas, o sea de aquello de lo que están hechas, su sustancia o materia o elemento. Lo que sí hay en ellas de idéntico es la misma unidad de la que, al formarse, provienen, y a la cual vuelven al disolverse. El agua del mar es tanto aquello que todas las olas tienen de idéntico como aquello de lo que al formarse provienen y a lo que vuelven cuando se deshacen.
Aquello de lo que las cosas provienen y en lo que van a terminar no está más allá de los extremos confines del todo, porque más allá de tales confines hay nada. Aristóteles advierte justamente que los primeros pensadores consideran como verdad esta afirmación: de la nada se genera nada. El principio, igual a arche, del que se generan las cosas y en el que se corrompen no es pues a su vez generable y corruptible, sino que es eterno. También se llama lo divino que desarrolla y gobierna todas las cosas. Desde su comienzo, el pensamiento filosófico establece, de esta manera, el modo en que el total desarrollo de la filosofía se remitirá a Dios. La arche no solo es lo que hay de idéntico en las cosas diferentes y no solo es la dimensión de la que provienen y a la que vuelven, sino también la fuerza que determina el devenir del mundo, o sea es el principio que, gobernando el mundo, lo produce y lo hace volver a él. Aunque Aristóteles descuide esta circunstancia se encuentra en el fragmento aristotélico analizado en el parágrafo siguiente, la manera en que los primeros pensadores hablan de fisis induce a considerar que, para ellos, no solo las cosas no se generan de la nada y no vuelven a la nada, sino que el devenir mismo de las cosas, el proceso de su generarse y corromperse, es puesto en movimiento no por la nada, sino por una fuerza lo divino, que justamente gobierna todas las cosas. Para volver a la imagen que hemos introducido antes, el agua del mar no es solo aquello de lo que provienen y a lo que regresan las olas, sino también el viento, o sea, tiene también en ella la fuerza del viento que forma las ondas. 9. La filosofía más antigua según Aristóteles. Hemos recordado todos los elementos principales que permiten comprender uno de los textos fundamentales en los que la filosofía indica el sentido de su comienzo. Se trata de un fragmento del libro primero de la Metafísica de Aristóteles. Con referencia a los que en los comienzos han filosofado sobre la verdad, Aristóteles dice, la mayor parte de los que fueron los primeros en filosofar, consideraron que los principios de todas las cosas fueron solo de tipo material. En efecto, llaman elemento stoicheion, pronunciese stoicheion, y principio arche de los entes aquello que constituye todos los entes y de lo que derivan originariamente y en lo que por último se corrompen, en cuanto es una sustancia que permanece mientras sus afecciones van variando. Por este motivo, o sea porque esta realidad fisis se conserva siempre, consideran que nada se genera y nada se destruye. En este fragmento se dice, pues, que 1. Aquellos que son los primeros en filosofar se remiten a la verdad. 2. Ese remitirse a la verdad es a la vez un remitirse a la totalidad de los entes. 3. En este remitirse al todo piensan el elemento sloicheion, del que todas las cosas están constituidas, o sea la identidad de lo diferente. 4. Pero la identidad de lo diferente es a la vez, para ellos, el principio, arche, del que se generan las cosas y en el que se disuelven, o sea que el elemento de los entes es a la vez su principio. 5. Esta identificación de elemento y principio queda expresada por la palabra fisis que designa a ambos. 6. Esta identificación entre la identidad de lo diferente, el elemento, y el principio se explica por la circunstancia de que el principio es, para los primeros pensadores, la materia que constituye todos los entes y lo que hay de idéntico en cada uno de ellos. 7. Conservándose siempre, la fisis es eterna y los entes individuales que se transforman son las afecciones de la fisis, como las ondas son las afecciones del agua del mar. 8. Ya que la fisis, o sea el ser, es eterna y solo sus afecciones se transforman, esta transformación lleva a afirmar que nada hay que se genere y perezca del todo. Pero, como revela Aristóteles en otra parte, la afirmación de la eternidad de la fisis se basa en el axioma de que de la nada, nada se genera. 9. Los primeros pensadores se remiten a las cosas consideradas como entes, para ellos el elemento y el principio son elemento y principio de los entes. 10. Queda por aclarar por qué Aristóteles se refiere a la mayor parte de los que fueron los primeros en filosofar y no a todos. Mientras tanto, puede decirse que la excepción la constituye Parménides. 10. La filosofía y el actuar.
Antes de aclarar el sentido de esa reserva de Aristóteles, debe señalarse un quinto rasgo fundamental del primer pensamiento filosófico. Ya se ha aludido en el parágrafo 2 a la relación entre mito y sacrificio. En la existencia guiada por el mito, el hombre considera el sacrificio como el medio más poderoso del que dispone para dominar el mundo. Con el sacrificio logra obtener, en efecto, el favor de las fuerzas divinas que reinan en el mundo. Todas las capacidades y habilidades que le permiten al hombre sobrevivir, todos los instrumentos, las armas, los productos de los que dispone pierden toda eficacia si no están acompañados por el sacrificio. Una gran flota que transporta el ejército griego está zarpando para Troya. Pero a su jefe Agamenón toda esta formidable máquina de guerra le parece insuficiente sin el favor de los dioses, y le sacrifica a su hija primogénita para propiciar el éxito de la expedición. El mito revela la naturaleza de las fuerzas divinas que reinan en el mundo y las relaciones que existen entre ellas y con los mortales. El mito es el trasfondo contra el cual toma sentido el sacrificio, aun cuando este último se presente como plegaria dirigida a lo divino, o sea como convicción de que en las empresas humanas el factor decisivo es el favor de los dioses. Al descubrir que el mito no posee la verdad, la filosofía descubre a la vez que el mito es una guía falaz de la existencia y que solo la verdad puede constituir una guía segura. Para actuar de manera verdaderamente eficaz sobre la naturaleza y sobre los hombres es necesario conocer la verdad sobre el mundo, y esto es posible si se deja hablar a las cosas del mundo, sin imponerles un sentido fabricado por el hombre, sino permitiendo que ellas mismas se impongan por su verdad. Aunque el mito en la existencia guiada por él se viva como un dejar hablar a las cosas, a los ojos de la filosofía el mito aparece, en cambio, como un producir, y por lo tanto como poesía, ya que la palabra griega poiesis significa a la vez producción y poesía, que impone a las cosas un sentido extraño a ellas y que por lo tanto desvía al que, considerando tal sentido, piensa que puede obtener lo que se propone. La producción mítica, poética, del sentido del mundo impide la producción real. Logos, que normalmente se traduce como razón, es la palabra griega que desde el comienzo del pensamiento filosófico denomina ese dejar hablar a las cosas sin imponerles un sentido ajeno, sino dejando que ellas, al manifestarse, se impongan. Heráclito dice justamente, no escuchándome a mí sino al logos, es sabio, Sofón, convenir que todas las cosas son una. Y también Heráclito afirma, no es necesario actuar y hablar como durmientes, y por lo tanto antes que nada como esos durmientes que orientan su existencia de acuerdo con el mito. Y más aún, hay que seguir lo común. Aun siendo común el logos, muchos viven como si tuvieran una sabiduría privada. La sabiduría privada es justamente la del mito, el mito es una pluralidad de mitos, y por lo tanto de grupos humanos, en su contraposición. En cambio, lo común es el logos porque el logos, al dejar hablar a las cosas, que al manifestarse se imponen sobre toda sabiduría privada, es común a cada hombre y cada hombre debe seguirlo si no quiere actuar en el sueño, sino en la vigilia. Y como la sofía es decir y hacer cosas verdaderas, la filosofía de los orígenes establece la forma de lo que será llamado ética, moral, y ciencia. Ambas son una acción que considera dejarse guiar por la verdad. Cuando nace, la ciencia moderna aún está guiada por esta intención. Solo a partir de finales del siglo pasado la ciencia se da cuenta de que para hacer el mundo lo más posible de acuerdo con nuestros proyectos es necesario abandonar la pretensión de conocer la verdad del mundo, la verdad entendida en el sentido fuerte que presenta en el pensamiento filosófico. En este sentido, la ciencia vuelve al mito y la filosofía es un paréntesis en la larga historia del mito. Un paréntesis que, sin embargo, ha decidido la suerte de nuestra civilización, y no solo eso sino que continúa siendo la dimensión dentro de la cual sigue manteniéndose la ciencia. Página 30 de 210.